Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas, quebrantadas, se esparcen por todos lados. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos, que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis, con Jorge Felipe Pilco. Mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esta es la era del despertar adventista, desde 1800 a 1844 después de Cristo. Apocalipsis 3, 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia fue fundada por Átalo II, Filadelfo de Pérgamo, alrededor del año 140 a.C. y tenía el propósito de ser un centro de actividad misionera en favor del estilo de vida helenista o griego. Fue centro de adoración del dios Dionisio, pero tenía también templos de muchos otros dioses. Filadelfia viene de dos voces griegas, fileo, amor, y adelphos, fraternal. Quiere decir amor fraternal. Expresa con propiedad el espíritu de los que captaron el mensaje adventista durante el gran despertar religioso que culminó en otoño de 1844. Su periodo histórico dentro de las profecías abarca desde el inicio del tiempo del fin en 1798 hasta el inicio del juicio investigador celestial en 1844. De la estancada situación de las iglesias luteranas, anglicanas y calvinistas surgió un impresionante reavivamiento y despertar evangélico en la cristiandad en Europa y en los Estados Unidos de América. Se desata un reavivamiento y despertar evangélico como nunca antes. Esta sexta etapa de la iglesia representa admirablemente aquel gran despertar adventista desde 1800 al año 1844. El mundo fue sacudido por el gran mensaje: he aquí vengo presto. De modo que el clamor fraternal caracteriza esta época. El protestantismo experimentó un renacimiento, particularmente en Gran Bretaña y los Estados Unidos con los hermanos Wesley. El movimiento misionero moderno de los protestantes inicia con la llegada a la India de William Carey en el año 1793. 2 años más tarde se estableció la Sociedad Misionera en Londres y en Nueva York. Enseguida Robert Morrison fueron a China, Henry Martyn al cercano Oriente musulmán, Adoniram Hudson a la India y Birmania y Robert Moffat al sur del África. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y la Sociedad Bíblica Americana fueron especialmente activas en patrocinar traducciones de las Escrituras a nuevos idiomas. La Biblia entera o partes de ella fueron traducidas a 112 idiomas y dialectos entre 1800 y 1844. Estas fueron más traducciones que las que se habían hecho en 18 siglos anteriores. El predicador de reavivamientos más famoso de Norteamérica, Charles Grandison Finley, predicaba no solo la salvación, sino también la reforma. En Alemania, la clave para fechar los 2300 días de la profecía mesiánica de las 70 semanas de Daniel 9 había sido proporcionada ya en el año 1768 por Jonathan Petrie, un pastor calvinista alemán. Conclusiones similares alcanzaron al mismo tiempo Hans Wood, un piadoso laico irlandés. Durante siglos, la Iglesia Católica Romana había ignorado virtualmente el regreso de Cristo. Entonces, en la década de 1790, un manuscrito titulado La venida del Mesías en gloria y majestad, escrito por el sacerdote jesuita exiliado Manuel de Lacunza, comenzó a circular en España y la América española. Fue forzado a abandonar su país nativo, Chile, en 1767.
Lacunza hizo circular su manuscrito bajo el seudónimo de Juan Josafat ben Zera. No fue hasta 1812, más de una década después de la muerte del autor, que La venida del Mesías en gloria y majestad fue publicado en España, donde la autoridad de la Inquisición había sido socavada por la ocupación francesa. En 1824, el Papa León XII prohibió oficialmente su publicación en cualquier idioma. Lejos de acabar con su influencia, la prohibición papal fue una virtual recomendación del libro para los eruditos protestantes. Ese Drummond, el ángel financiero del adventismo británico, era un banquero rico que decidió en 1817 renunciar a la política y dedicarse al servicio cristiano. Preparaba a los niños a la predicación de la segunda venida de Jesús. En 1826, por sugerencia de Dwight Drummond, invitó a muchos ministros y laicos interesados a ocuparse en un estudio intensivo de profecías. Todos los participantes concluyeron que la venida de Cristo estaba a las puertas, y muchos lo esperaban en el año 1847. José Wolf fue expulsado de Roma y migró a Inglaterra, donde se hizo anglicano. Predicó la segunda venida de Cristo. Hablaba 6 idiomas y fue un misionero compulsivo a los judíos, musulmanes, hindúes y parsis. Viajó por el cercano Oriente, Asia Central, los Himalayas hasta la India. Ese mismo año se unieron James Frazee y Lewis Way para organizar una sociedad de investigación, de esa forma anunciar el inminente retorno de Jesucristo. En Ginebra, Francois Gaussen, expulsado de su púlpito por el celo racionalista estatal, llegó a ser un maestro de la Escuela de Teología de la Sociedad Evangélica. Como un celoso defensor del segundo advenimiento, prestó atención especial a las profecías en su enseñanza. En Australia, Thomas Playford predicó un sermón poderoso sobre la segunda venida de Cristo. En la India, Daniel Wilson, obispo episcopal de Calcuta, publicó en 1836 un libro sobre las profecías de Daniel. En este tomo fijaba el fin de los 2300 años en 1847, momento en que se esperaba el regreso de Cristo y una resurrección de los muertos previa al milenio. Otro gran despertar hubo naturalmente en los Estados Unidos de América, donde con Guillermo Miller se vivió la evangelización. Guillermo Miller, en el año 1818, como resultado de su estudio de las profecías de Daniel 8 y 9, llegó a la conclusión de que Cristo vendría en algún tiempo del año 1843 o 1844. Vaciló hasta 1831 antes de empezar a anunciar sus descubrimientos. Entonces la suerte fue echada. Por su primer servicio público se puede marcar los principios del movimiento adventista en Norteamérica. En los meses y años que siguieron, aproximadamente 100,000 personas creyeron en la inminente segunda venida de Cristo. Miller vivió varios años después del chasco de 1844. Murió en Jesucristo en 1849. Cerca de su casa en Lowhampton, New York, hay una pequeña iglesia que él mismo construyó antes de morir. A pesar de su incomprensión del evento que debía acontecer en 1844, Dios lo usó para despertar al mundo en cuanto a la proximidad del fin y a la preparación de pecadores para el tiempo del juicio. El movimiento adventista nacía, por otra parte, en cumplimiento de las profecías de los 2300 días o años, dada por Daniel 8:14. Es así como concuerdan magníficamente las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento en forma matemática e incontrovertible. Versículo 7. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, el verdadero, el Santo, el que tiene la llave de David. Él es Cristo, o ese es Cristo. Estas palabras son una cita de la profecía mesiánica del Antiguo Testamento de Isaías 22:22, el que tiene su confirmación en estos pasajes de Oseas, Jeremías y Ezequiel. El reinado de David, que simboliza a Cristo Jesús, quien es el heredero legítimo y el descendiente en lo humano, y como tal tiene derecho para abrir y cerrar,
de acuerdo a Lucas, Apocalipsis, tiene toda potestad. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La antigua Filadelfia era una ciudad clave, situada en el paso de una montaña que servía como puerta o vigía de la ruta de caravanas entre el Asia Menor y el Oriente. La puerta es símbolo de la salvación y de la oportunidad de servir. Cristo tiene la llave del sepulcro y de la muerte. Además tiene la llave del lugar santísimo, del santuario celestial, que abrió en 1844, al término de los 2300 años. Tiene la llave de la puerta de la gracia, que se cerrará al término de su ministerio sacerdotal. Tiene también la llave de la puerta del paraíso y extiende a todos su invitación. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia, aparte de la de Esmirna, es la única que el Señor no dirige ninguna censura. Sin avergonzarse y sin fijarse en el escaso número de cristianos de aquella iglesia, dieron a conocer que Cristo venía en breve. La iglesia durante este periodo fue impulsada por un deseo genuino de llevar el evangelio a todo el mundo durante este tiempo. Para los que deberían sufrir en la época final de las penurias, se les extiende esta promesa. Por el contexto se puede ver que se hace extensiva también a la iglesia de la Odisea. Dios no permite que enfrentemos más de lo que podamos soportar. Juan 16:12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tiempo del fin había comenzado y el libro profético de Daniel fue abierto al conocimiento humano, de acuerdo a Daniel 12:4. A esta iglesia Jesucristo presenta su retorno con mayor énfasis en los mensajes precedentes a las otras iglesias. A Filadelfia, Cristo anuncia su cercanía y la proximidad de su retorno diciendo: he aquí, yo vengo pronto. Apocalipsis 3:11. Pronto se dirá en el cielo: hecho es. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:11 y 12. Cuando se promulgue esa decisión, todo caso ya estará decidido. Decide hoy por Jesús. Él es la vida y Él es la verdad. Y Él te ama. No te pierdas, el próximo tema será la séptima iglesia de la Odisea. Dios te bendiga.